Bendiciones, amados hermanos y amigos que están en sintonía de tu espacio, tiempo de intercesión. En esta mañana pues quiero dar gracias a Dios por este tiempo que se me permite pues el privilegio de estar transmitiendo la palabra del Señor. Seguro estoy que será de mucha bendición porque la palabra de Dios es viva, dice, y es eficaz y hará lo que tenga que hacer en cada persona que la escucha, porque recuérdate que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Hoy en esta hora quiero leer en el libro de Éxodo, capítulo 3, el versículo 6 y el 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido su angustia. Gloria sea a Dios. Estamos leyendo Éxodo 3, donde la palabra del Señor nos narra acerca del llamamiento poderoso de Moisés, un llamamiento respaldado por Dios, un llamamiento con demostración del poder de Dios. Pero sucedió algo al principio. Moisés no quería ir. Moisés comenzó a ver sus debilidades y dijo: pero es que mira, yo no puedo porque soy tartamudo, yo no puedo ir porque tal vez no me van a creer. Y Dios le estaba diciendo: oye, yo voy a estar contigo, yo voy a respaldarte. ¿Cuál era la misión? La palabra de Dios lo hemos leído y nos declara de que había un pueblo escogido de Dios sufriendo. Había un pueblo esclavizado. Había un pueblo que había clamado. Y dice la palabra que el clamor llegó hasta Dios. Y Dios bajó y dice: he visto su aflicción. Y dice la palabra de que Dios descendió y vio el clamor. Yo no sé tú cuál es el problema que estás pasando en este momento, pero quiero decirte de que así como Dios escuchó el clamor de este pueblo, así como Dios descendió y vio el sufrimiento, así Dios está contigo hoy. Así Dios va a enviar una palabra por medio de alguien a tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas libertado. Para Él obrar. Yo sé de que tú necesitas, yo sé de que tú quizás no estás pasando los mejores momentos. Porque sabes, muchas veces la palabra siempre en este capítulo 3 se ha comparado. Dice de que el pueblo de Israel representamos nosotros y Egipto representa el mundo. Y en realidad, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba en Egipto espiritual, éramos esclavos del pecado, dice la palabra del Señor. Pero ahora bien, Dios escogió a uno para que nos libertara. Y es ahí donde quiero comenzar a entrar en el tema de esta hora. Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y el versículo 18. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar el año de libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Es una comparación con el capítulo 3 de Éxodo. Estamos comparando hoy en Lucas 4, 18, donde palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue enviado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora bien,
Es necesario que nosotros conozcamos a Jesucristo. Pero, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo Jesús vino al mundo? Dice la palabra ahí en Lucas 4, 18, que fue enviado, dice, para dar las buenas nuevas a los pobres. No se refiere a los pobres económicamente, sino que a los de condición pobre espiritual. Aquellos quizás que creen que no tienen derecho a la salvación, aquellos que quizás que creen que ya no pueden hacer nada por ellos mismos. Quizás ellos mismos sí no pueden hacer nada, pero sí Cristo Jesús puede libertar. Jesucristo vino a sanar. Jesucristo dice que vino a traer las buenas nuevas de salvación, que son el evangelio de salvación, que es la palabra de Dios. Ahora bien, dice que también vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino también a pregonar libertad a los cautivos. Y es ahí donde estamos hablando que el pueblo de Egipto estaba cautivo. Hoy en día quizás no hay nadie cautivo físicamente, pero sí hay personas que están cautivas, óigase bien, en el mundo espiritual. Pero ahora bien, Cristo Jesús vino a interceder por nosotros. Cristo Jesús vino a libertar, a romper cadenas, a abrir cárceles espirituales, a pregonar, dice, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Estas condiciones hoy en día se están dando en el mundo espiritual. Quizás tú has sido dañado, no físicamente, pero sí espiritualmente. Quizás estás oprimido, quizás estás sufriendo, quizás estás cautivo, quizás tu corazón está dañado, está infectado espiritualmente hablando. Pero hoy en esta tarde quiero decirte que hay una esperanza todavía. Y si tú ya recibiste esta palabra de Dios, es decir, si tú ya eres hijo de Dios, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, a ti estoy hablando en esta hora. Porque tú representas un Moisés donde quiera que tú vayas caminando, donde quiera que tú llegues, donde quiera que tú compartas, tú representas un Moisés. Es decir, tú puedes, óigase, llevar el mensaje de salvación, dar una palabra de aliento, dar una palabra que fortalezca a aquel que está débil, aquel quizás que su corazón está destrozado, aquellos que quizás que creen que ya no tienen esperanza alguna. Ahí tú puedes llegar con estas nuevas de salvación, con este mensaje que va a cambiar y va a transformar la mente y el corazón de las personas. Es importante que nosotros sepamos para qué hemos sido escogidos, porque dice la palabra que tú y yo tenemos el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros también tenemos, en primer lugar, la responsabilidad. En segundo lugar, también tenemos la capacidad de transmitir este mensaje. Quizás tú estás pensando como Moisés, que yo no puedo hablar, que yo no puedo evangelizar a alguien. Yo quiero decirte que aunque tú no te sepas un versículo de la Biblia, aunque sí es bueno que tú lo sepas, que estudies la Biblia, pero si tú no tienes un versículo bíblico, puedes predicar con tu testimonio, puedes dar las buenas nuevas de salvación con tu testimonio. Sin abrir tu boca, alguien va a decir, esta ya no es como era antes, o aquel ya no es como era antes. Eso significa que tú has sido libertado. Eso significa de que tú tienes el respaldo de Dios, que Dios ha obrado en tu vida y estás testificando de que así como ha obrado en tu vida el Señor, también puede obrar en aquellas personas con las cuales tú convives, con las cuales tú trabajas, con las cuales tú tienes, digamos, tiempos para poder compartir. Puedes llevar el mensaje de salvación. Dios te ha escogido a ti también. Cristo vino y cumplió su misión. Hizo muchos milagros. Muchas personas conocieron a Dios por medio de Jesucristo.
Él llevó el mensaje, Él no se detuvo. Pero ahora bien, sucede una cosa, y quiero que vayas conmigo porque lo vamos a comprobar siempre conforme la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ir al Evangelio de Juan, gloria a Dios. Juan capítulo 8 y el versículo 36. Dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la otra parte que quiero hablar contigo esta hora. Que si nosotros no hemos conocido a Dios, al Hijo de Dios verdaderamente como es, si nosotros no le hemos conocido completamente, dice la palabra de Dios que nosotros no hemos sido libres. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que está esclavizada, por ejemplo en el pueblo de Egipto, ninguno de los que estaban ahí dentro podían interceder o pelear por los compañeros, porque estaban en la misma condición, estaban en la misma desventaja. Ahora bien, estábamos hablando de que tú has conocido a Jesús y que tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Quiere decir que has sido verdaderamente libre. Pero si aún no has sido verdaderamente libre, hoy tú puedes ser libre. Tú puedes confesar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, para que Él te liberte, para que Él te sane tu corazón, para que Él rompa las cadenas, para que seas verdaderamente libre. No te estoy hablando de una libertad física, te estoy hablando de una libertad espiritual. Muchas veces vemos muchas personas por la calle sonriendo unos con otros, saludándose, pero la pregunta es, ¿son verdaderamente libres? Esa es la pregunta. Tú puedes hacerte esa pregunta: ¿soy yo verdaderamente libre? ¿Libre de qué? De las adicciones pasadas. ¿Sigo siendo el mismo de antes? Yo no puedo dar algo que no he recibido. Eso es en primer lugar. Pero si nosotros hemos recibido la libertad en Cristo Jesús, tú puedes transmitir esa misma libertad. Tú puedes llevar palabra de esperanza y de aliento. Ahora bien, la otra parte es que hay personas que han sido libres verdaderamente y están libres de la esclavitud del pecado, pero se quedan callados. Y no puede ser eso, hermanos míos, no puede ser eso así, porque hay personas que están clamando quizás, y Dios ha escuchado ese clamor, y quizás tú has sentido en algún momento en tu corazón el hablar de la palabra de Dios, pero te has quedado callado quizás en alguna ocasión, ya sea por temor a rechazo o por vergüenza que se enteren quizás que tú eres cristiano. Yo quiero decirte en esta hora, tú no te calles, tú no dejes de transmitir lo que Dios te ha dado a ti en tu corazón. Dios te ha dado una libertad, Dios te ha dado gozo para que con gozo transmitas el mensaje de la palabra del Señor. Es importante que nosotros demos a conocer el Evangelio de Cristo Jesús para que otras almas sean libres, que nosotros llevemos en oración a aquellas personas que quizás, aunque conozcan, óigase, aunque conozcan de Dios, pero están atadas, están cautivas. El pueblo de Israel conocía a Dios, conocía que era un Dios todopoderoso. Sus padres les habían comentado quizás en toda su vida, les habían hablado de Dios, de Jehová Todopoderoso, pero estaban en una condición desventajosa. Pero aún desde ahí dice que clamaron a Dios. Yo no sé si hay personas que están clamando: Señor, dame una solución. Señor, quiero conocer de ti, quiero saber de ti. Envía a alguien que me hable de tu palabra. Pero si nosotros callamos, si nosotros nos hacemos indiferentes a ese sentir que Dios pone en nuestro corazón, de invitar a alguien a la iglesia, de coger el teléfono el día
sábado en la tarde o en la noche para invitarle al culto del domingo. Y Dios te está poniendo eso en tu corazón, porque Él ha escuchado el clamor quizás de aquella persona, pero tú quizás te haces indiferente en algún momento y dices, quizás no me va a escuchar, quizás se va a burlar de mí, que yo no sé, no tengo palabras para decirle. Déjame decirte de que tú nada más coge el teléfono y marca ese número y Dios va a poner palabras en tu boca. Pero es necesario que demos a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya para concluir, quiero que vayas a Romanos 10, 14, donde la palabra nos exhorta con amor y nos recuerda las cosas que nosotros tenemos que hacer, las cosas para las cuales Dios nos ha llamado, Dios nos ha libertado. Dice en Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire qué precioso, cómo Dios va haciendo las cosas. Dios te ha libertado a ti, te lo repito una vez más, porque a alguien Dios usó y te habló de la palabra de Dios. O alguien quizás estuvo orando para que tú te acercaras a los caminos de Dios o volvieras a los caminos de Dios, que Dios rompiera esas ataduras, esas cadenas de esclavitud. Pero es importante, dice la palabra de Dios, que alguien tome la iniciativa. Es importante que alguien diga, Señor, heme aquí. Es importante que alguien se arme de valor, que alguien se sacuda esa cobardía espiritual y se levante con poder y autoridad a pelear por esas almas que están perdidas, esas almas que quizás creen que ya no tienen esperanza, pero necesitan que alguien se levante y les predique. Y usted ha sido escogido para esto. Yo he sido escogido para anunciar las buenas nuevas de salvación, porque el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí y en ti. Por lo tanto, nos ha dado la autoridad. No tenemos un espíritu de cobardía ni de temor, sino dice la palabra que es un espíritu de poder. Un espíritu que va a llegar, óigase, hasta donde nosotros le demos la oportunidad de llegar. Pero es importante que nosotros comencemos, que nosotros tomemos la iniciativa, que nosotros comencemos a escuchar en el mundo espiritual el clamor de muchas personas. Yo sé de que más de alguno de los que me están viendo conoce a alguien que está pasando un momento difícil y quizás le has invitado a la iglesia, yo lo sé, pero quizás a la primera vez que te dijo que no, ya no has insistido. Moisés, óigase bien, llegó no solo una vez al faraón a reclamar a ese pueblo, la libertad de ese pueblo. Tú y yo no tenemos que darnos por vencido, porque Dios está contigo, Él te va a estar respaldando, no tiene que ser solo una vez. Insiste, ora por esa persona, ora por esa familia que Dios te ha puesto, para que tú pelees también por ellos, para que tú digas, no, esta familia yo la reclamo para la gloria de Dios, para que vaya a alabar al Señor, para que salga de este mundo de esclavitud, de pecado, para que sean rotas sus ataduras, sus cadenas, que toda opresión sea quitada de sus corazones. Tú y yo somos escogidos para esto. Un día estaremos en la presencia de Dios y daremos cuenta por todas las cosas que hemos hecho y las que hemos dejado de hacer, porque sabes, tú y yo tenemos muy claro que hemos sido llamados, al igual que Moisés, para ir
no solo una vez, para hablar no solo una vez, sino las veces que sean necesarias. Porque un alma, dice la palabra de Dios, vale mucho, vale más que todo el oro del mundo junto. Por lo tanto, cuando tú ganas un alma y la traes a los pies del Señor, dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Y tú, dice la palabra, que te ganas una perla, dice, por cada alma de Dios. Oiga, qué precioso, tu trabajo no es en vano. El esfuerzo que tú estás haciendo, el tiempo que inviertes. Y si inviertes dinero, también no es en vano. Si tú le dices, ven, te voy a invitar a que vayamos a tomarnos un café o un refresco, eso no es en vano. Y sabes, Dios te va a respaldar en todo lo que hagas, así como estuvo con Moisés, como estuvo con Jacob, como estuvo con Josué. Dios está contigo y conmigo también. Quiero que en esta hora pues cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a darle gracias al Señor por este momento de su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo hoy, Señor, ante tu presencia. Quiero darte gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi boca, Señor. Gracias, Dios mío, por hablar a nuestra vida, por recordarnos, Señor, para qué hemos sido llamados. Que así como nosotros un día recibimos la libertad espiritual, como un día recibimos la sanidad espiritual, en el mundo entero hay muchas personas que están pasando momentos difíciles, en las cuales es necesario que haya alguien que se levante, un Moisés, ahí donde quiera que se encuentre, y que tome autoridad, que se arme de valor y comience a pelear por esas almas, a llegar al lugar de intimidad con Dios y a interceder en el nombre de Jesús de Nazaret, para que esas almas sean libertadas, para que el Señor rompa esas cadenas, para que abra esas cárceles espirituales. Padre, hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que uses a tus hijos en cualquier lugar del mundo que se encuentren, para que se levanten con autoridad, con valentía, Dios mío, con coraje, y de entrar a esos lugares espirituales donde están sufriendo, donde están esas cárceles, Dios mío, espirituales. Y hay, Señor, miles de almas esperando que alguien lleve el mensaje de salvación. Hoy, Dios mío, en el nombre de Jesús, ruego por cada uno de ellos para que seas tú, Señor, obrando, que seas tú respaldando a cada uno de tus siervos donde quiera que estén trabajando en tu obra, Dios, para que podamos, Dios mío, así como Moisés pudo sacar ese pueblo de Egipto, así, Señor mío, podamos sacar las almas de esos lugares, de esas prisiones de maldad. Podamos romper esos yugos de esclavitud en el nombre de Cristo Jesús. Que esas cadenas sean rotas, Dios mío. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pongo cada una de esas almas en tus manos. Hoy, Padre, te doy gracias, porque yo sé que algo harás, Señor. Porque tú nunca dejas de hacer nada, Dios mío. Siempre haces algo. Siempre obras en aquellos que confían en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, amén y amén. Déjame invitarte, pues, si tú vives aquí en España, Zaragoza, déjame invitarte a la iglesia Aposento Alto, una iglesia de Jesucristo, donde te esperaremos con todo el amor de Cristo Jesús para orar por ti, para darte un consejo, para llevar el mensaje de salvación. Te esperamos en calle Río Cinca, número 9, Almozara, en Zaragoza, España. Que Dios te bendiga.